Ya nos gozamos, ¿verdad? En la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto venimos contentos y alegres? Con un corazón dispuestos a recibir la palabra que trae la profeta pastora de la iglesia Cristo viene, Efesios 4:11. Amén. Así que recibimos la palabra, hermano, esa palabra que nos llene, que nuestros corazones vayan llenos de bendiciones, bien ungidos nos vayamos de esta iglesia. Amén. Y pasa la pastora ven, con la palabra. Amén. Aleluya. Aleluya. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermano, que se oiga. Gloria a Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque tú estás aquí entre nosotros, mi Dios eterno. Hoy, Padre amado y bendito, te damos gracias a toda la iglesia. Cristo viene, Efesios 4:11. En el nombre de Jesús vengo bendiciendo, Padre eterno, a tu pueblo. Bendigo, Padre amado y bendito, todo aquel, mi Cristo eterno, que presta oído a tu palabra a través de estas redes del YouTube, mi Dios amado. Que esta palabra, Padre eterno, vaya consolando, Padre amado y bendito, vaya, mi Cristo, exhortando en nombre de Jesús de Nazaret todas aquellas almas que nos miran a través de las redes de YouTube. En el nombre poderoso de Jesús te damos la bienvenida, Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás aquí entre nosotros. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya, hermano. Traemos esta predicación que lleva por nombre: he pecado contra el cielo y contra ti. Gloria a Jesús. Nos vamos al libro de Lucas 15:21. Vamos a darle inicio a esta palabra que nos tiene el Señor para este tiempo, esperando que edifique, esperando, Padre eterno, que sea el poder de tu Espíritu Santo penetrando a esas profundidades del alma de tu pueblo. Aleluya. Lucas 15:21. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 15, en el verso 21, dice así la palabra de nuestro Dios. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Démosle ese fuerte aplauso al Señor, hermanos. Gloria a Jesús. Miramos, hermanos, muchos hemos leído, ¿verdad?, la palabra, hemos escuchado muchas predicaciones, mucha palabra, muchos hermanos que les gusta leer la palabra y han leído este pasaje, y no solamente es un pasaje, hermanos, sino que sabemos que la palabra está viva, es real y es verdadera y está viva. Y el padre le dijo, el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esto, hermano, es el reino de Dios, esto es el reino de Cristo. Pues dice que la palabra de Dios que por falta de conocimiento perece mi pueblo, pero hoy nosotros como pueblo de Dios no estamos pereciendo ni vamos a perecer de cómo sobrevivir y cómo llevar la vida en Cristo Jesús. Porque el reino de Dios dice que ha sido levantado, hermano. El reino de Dios es levantado a causa de ¿qué? Del pecado, de la maldad del hombre. Entonces, si no hubieran pecadores, el Padre no habría mandado al Hijo. Por lo tanto, hermano, esto es la ministración del reino de Cristo. Amén.
Por tanto, la palabra dice, y el Hijo dijo, Padre, he pecado. ¿Cuántos de nosotros pecamos? Amén. No hay nadie que no peque. Dice que santo solo hay uno. Amén. Aún nuestro Señor Jesucristo dijo que solo hay un santo, que es el Padre. Aún ni Él se había considerado siendo santo, no se consideró santo ni digno, sino que le dio toda la autoridad y todo el reconocimiento al Padre, al Dios omnipotente, a Jehová de los ejércitos, al creador de todo el cielo y toda la tierra y todo lo que hay debajo de la tierra. Amén. Amén. Gloria a Jesús. El pecado sabemos que es un pecado, hermano. El pecado es todo aquello, hermano, que es transgresión. ¿Y transgresión qué es? Que se pasó la línea, hermano. Que se pasó la raya. Se pasó el borde. Quebrantó las leyes. Pecado, transgresión de leyes y los preceptos del reino de Cristo, del reino del Padre, del Dios eterno. Y también todo pecado dice que es un acto o cosa lamentable, especialmente si se hace en una forma excesiva. Cualquier acto que se aparta, dice, de lo recto y de lo que es justo, hermano. Porque a veces nosotros, como pueblo, y diría yo, pueblo circunciso e incircunciso, el pueblo que no conoce a Cristo, que no conoce a Dios, y pueblo que conoce a Dios, decimos pecado, pecadorazo. Ay, nomasito, la mente se traslada a lo sexual. Y de hecho, pues sabemos que el pecado sexual es cuando una persona, según la ley, cuando tiene relación con una persona que no es su pareja en el sentido que están casados. Porque hay muchas parejas que son parejas, pero que tienen una vida entera viviendo. Yo digo que de una u otra manera, ahí está la misericordia del Señor. Pero a lo que es pecado, podríamos decir, son relaciones extramatrimoniales. Pero hay una cosa que tenemos que también detenernos, porque la mente generalmente va volando en ese aspecto, y de hecho pues lo recalcamos también. Pero cuando dice que el pecado es todo tipo de exceso, hermano, si usted come más de lo que no le alcanza en el estómago, eso es pecado. Ya comió y anda buscando más comida. Es pecado, hermano. Es algo de darle exceso al cuerpo de lo que necesita, porque no es justo. Dice, tiene que lo que no es pecado es aquello que es recto y justo. Es justo darle la merienda al cuerpo porque necesita. El cuerpo necesita alimento. Y miramos un ejemplo de este punto de vista. Dice que todo lo que es en exceso es pecado, hermano. Imagínense, se me está enfocando en la cabezota tener 3 trabajos. Eso es exceso, hermano. Es pecado. Porque no es justo que el cuerpo no repose, que no tenga reposo. Y si miramos muchos aspectos, hermano, a lo que son las cosas excesivas, injustas,
pecado. Y miramos esta parábola cuando dice que el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ¿qué? Contra ti. Y contra ti. 15:21. Sí, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Amén. 15:21. 15:21. Lucas 15:21. Amén. 9:22. He pecado, dice, contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Santo, aleluya. La palabra de Dios, hermano, dice que tiene Dios por testigo al cielo y a la tierra. Amén. Porque estas creaciones sobrepasan la vida del ser humano. Sí, amén. Pasan generaciones, van, generaciones vienen, y la tierra sigue igual. Sí, amén. Los cielos siguen iguales. Y no hay nada más preciso y confiable que el Señor puede tener, los cielos y la tierra, de testigo, hermano. Pero ¿por qué miramos de que el hijo viene donde el padre y dice que ha pecado? ¿De qué manera ha pecado, hermano? Dice que este hijo se le fue entregado, dice, toda su herencia. Mira, y está el exceso. Amén. El exceso porque no tenía conocimiento también de cómo manejarlo. Entonces él agarró toda su herencia y la fue a hacer pedazo, hermano. Aleluya. Ahí pecó contra el Padre, el cielo y la tierra. Pero miramos que este pecado, hermano, que había en este joven, en este hijo, que desechó, desmembró, destruyó toda aquella herencia que se le había dado. Miramos algo bien importante. Se dio su gusto y se quedó cero. Aleluya. Se quedó acabado. Amén. Y esto podemos también verlo aquí nosotros cuando ya venimos a formar parte del reino de Cristo. Y el Señor nos da todas las bendiciones. El Señor nos llena de todo conocimiento. Aleluya. Pero muchas veces el hombre, aquel cristiano, hermano, peca contra el Dios eterno. Sí, amén. Le da buena bendición y las bendiciones las hace pedazos. Santo. Y ni se acuerda de cómo ministrar sus bendiciones. Empezando con darle al Señor lo que es de Dios. Aleluya. Ahí miramos cómo peca también el hombre. Cuando el Señor le da sus privilegios y dice, no, necesito tener otro trabajo. Y agarra 2 trabajos, 3 trabajos y deja tirado todos sus privilegios que el Señor le da. Ahí está pecando también, Sí, hermano. amén. Amén. Porque si bien sabemos, el hijo pródigo, que es esta parábola del que habla padre, he pecado. Él recibió toda la herencia y se fue, es decir, se alejó del reino o de la casa de su padre, que en este caso sería el reino de Cristo. Amén. Y se fue a derrochar todos sus bienes. Entonces hay muchas cosas que el Señor nos va a bendecir de multiformes de manera, hermano. Y aquí en esto nosotros tenemos que tener cuidado, porque nosotros podemos estar pecando y no necesariamente tenemos que estar alejados de la iglesia. La cabeza
la mente, el corazón del cristiano puede estar bien lejos. ¿Y está haciendo qué? Se está convirtiendo en un hijo, ¿qué? Rebelde. Alejado del Padre, derrochando los bienes. Pero cuando este hijo llega, hermano, dice que según la escritura revela o nos muestra de que el hijo vino y le dijo al padre, en esto ya él ya viene y viene de una manera humillado, reconociendo que había pecado contra el padre. Entonces cuando el hijo viene, ya viene aquí pelón, sin nada en la bolsa, hecho pedazo, derribado, muerto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que regresa a la casa del padre, pero ya regresa como humillado, reconociendo que había pecado, que había perdido todos los bienes, que él ya no tenía derecho a nada. Que llegó a la casa del padre diciendo: he pecado contra el cielo y la tierra y contra el Padre. Es decir, ya él aquí ya reconoce que había pecado, pero tenemos que ver algo bien importante, que él ya está dispuesto a meterse o a someterse a según la justicia o la sentencia que el padre tenía o podía hacer en contra de este hijo. Ya él ya estaba dispuesto o disponible ¿a qué? A que el padre te lo pusiera a barrer. Que en vez de que el padre lo pusiera a ministrar su casa, él ya iba dispuesto e iba disponible a ir a barrer el patio de la casa. Por eso dice aquí: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él se presentó y dijo: hazme un esclavo, hazme como uno más de tus jornaleros, de tus trabajadores, hazme como uno más que lave el baño, hazme como uno más que lave el piso. Pero aquí está reconociendo que falló, que pecó. Y esa es una de las cosas bien importantes que nosotros tenemos que aprender a reconocer nuestras fallas, hermano, a reconocer nuestros pecados, a reconocer que cuando nosotros le fallamos a Dios, no somos dignos de aquellos privilegios y bendiciones que el Señor nos ha dado. ¡Aleluya! De que ya no somos dignos de que el Señor nos tenga en una silla. Pero dice la palabra del Señor, dice que cuando el Padre dice que miró venir de lejos a su Hijo, dice que corrió a recibirlo, hermano. Ese es el corazón del Padre. Démosle un fuerte aplauso, Señor. Ese es el corazón del Padre, porque el Hijo iba humillado totalmente, hermano. Y dice las Escrituras que el Padre salió al encuentro, que no esperó ni que el Hijo entrara adentro, sino que se salió a recibirlo, y dice que se echó entre ¿qué? Entre su cuello, y se echaron a llorar. Dice el Padre conmovido o movido a misericordia. ¡Aleluya! Dice que perdonó al Hijo. Sí, pero ¿por qué él se conmovió a misericordia? ¿Por qué lo recibió, hermano? No porque iba quebrado,
no porque iba roto, no porque iba mechudo, no porque iba su apariencia digno de lástima, sino porque él pudo ver aquel corazón que iba humillado y arrepentido y que había reconocido en su corazón a que él le había fallado, que él había pecado. Por eso el Padre dice que lo recibió y el Padre fue movido a misericordia, hermano. Entonces, asimismo, el Padre, el Dios de gloria, Él también se conmueve a misericordia, hermano, cuando verdaderamente nosotros nos humillamos delante de Él. No solo del vientre para afuera. Perdóname, Señor, y echando lágrimas de cocodrilo. Porque fíjense que a veces uno carnal se quiere engañar a sí mismo. Uno mismo se engaña. Pero nosotros no engañamos a Dios. Nosotros no lo podemos engañar a Él. Nos engañamos nosotros mismos. Porque cuando aquel arrepentimiento es genuino y es verdadero, hermano, usted lo va a poder sentir. Y cuando usted lo siente es cuando el Padre está ahí recibiéndote esa humillación y te da ese perdón. Porque verdaderamente ha salido de la más profundo del alma del hombre, hermano, de aquel cristiano, reconociendo que ha fallado. Amén. Gloria a Cristo a Jesús. Nos vamos a ir al libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 51. Mire qué hermosa y qué poderosa es esta palabra, hermano, porque verdaderamente cuando el Señor nos da, como dice, esos puntos clave para que nosotros podamos saber que el reino de Dios está activo, que el reino de Dios se quiere activar en ti, porque de hecho está activo, pero no está activo en el ser humano, no está activo en aquel cristiano, hermano. Sino que lo activamos, nosotros como cristianos lo activamos cuando verdaderamente nos humillamos delante del Padre y reconociendo el pecado, reconociendo aquella falta que has hecho. Amén. Salmo 51, verso 4. Gloria a Jesús. Dice aquí en el verso 4 la palabra de nuestro Dios. 51:4 del libro de los Salmos. Dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas que la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Miramos esto bien importante, hermano. Contra ti solo he pecado. Nosotros pecamos contra Dios. Y dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y esto es muy importante para que seas, no para que sea, aquí el rey David no dice para que él sea, sino para que Dios sea. Justo, reconocido justo en su palabra y tenido puro en juicio. Es decir, que todos aquellos juicios que el Señor declara y envía sobre aquel hombre pecador es justo, hermano. Sí, amén. Es justo y es puro. Es decir, es genuino, es verdadero aquellos juicios del Dios Altísimo.
Por eso dice la palabra del Señor que los juicios de Dios jamás vienen sin causa, hermano. Hay una causa para que Dios envíe esos juicios sobre los hombres o sobre la tierra, a causa del pecado, a causa de la maldad, a causa de la iniquidad. Pero nosotros no podemos decir que Dios es malo. Dios es bueno. Porque según los juicios de Dios, así el hombre aprende corrección, aprende a hacer lo recto, aprende a ser juicioso, aprende a hacer lo bueno. Porque Dios es Padre. ¿A poco, hermano, cuando un padre mira hacer algo malo a su hijo, no lo corrige? Claro que lo corrige, hermano. Dice la palabra del Señor que el padre que ama al hijo lo corrige, pero el padre que no corrige a su hijo no lo quiere. Eso es lo que pasa. Porque muchas veces la raza humana no corrige a sus hijos, porque dice, es el único niñito que tengo. Lo tengo que mimar. Le tengo que darte todo. Pero no le enseña lo más importante, que es lo que es la corrección, hermanos. Que es lo que es aprender lo que es la vida. Eso es lo que nos viene también enseñando a nosotros, nuestro Padre, para que nosotros aprendamos a vivir la vida, a vivir en justicia y en rectitud, a aprender a recibir los juicios de Dios. Por eso también dijo Job, Dios ha dado, Dios ha quitado. Amén. Porque de hecho dice aquí la palabra, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Habrá uno que no sea pecador? ¡Santo! Todos somos pecadores, pero dice la palabra del Señor que tenemos acceso al reino de Cristo. Esto es el reino de Cristo. Esto es la administración de Cristo, porque Él reina. Gloria a Jesús. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¡Aleluya! ¿Pero qué es lo que lava? ¿Qué es lo que limpia? Es el interior del hombre, hermano. El corazón, el alma. Porque Cristo vino, hermanos, para salvar a la humanidad. Para que el hombre goce de esa salvación en Cristo Jesús. Gloria a Cristo. Démosle un fuerte aplauso, Señor, hermano. Gloria al que vive, aleluya. Nos vamos al libro de Levíticos, capítulo 14. Libro de los Levíticos, capítulo 14, verso 1. Gloria a Jesús. Levítico 14 al verso 1 le vamos a dar inicio a esta lectura. Gloria a Cristo Jesús. He pecado contra el cielo y contra ti. Ese es el tema de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Y dice el verso 1, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. Oiga bien, es importante estar en una congregación, porque el Señor ha dado potestad y autoridad a todos aquellos sacerdotes que el Señor ha levantado de entre su pueblo. Moisés representa al pastor.
Y esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si se ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tome para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro y la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio. Y soltará la avecilla viva en el campo, y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Este es un ritual que se hacía literalmente en el tiempo de la ley. Pero hoy en día, hermano, esto es, ¿verdad? Cuando aquel cristiano ha fallado, dice que se tiene que presentar delante del sacerdote. Dice, y la ley del leproso, cuando se limpiare, es decir, cuando ya reconoce el pecado, cuando reconoce que ha fallado al Dios, tiene que buscar al sacerdote, hermano. Dice que este va a estar fuera del campamento y será examinado de esa plaga de la lepra. En ese tiempo sobreabundaba esta enfermedad de la lepra, hermano. Hoy la lepra es en el espíritu. La lepra dice que daba una picazón, una comezón. Era una sarna, como esos perros sarnosos que se rascan y no paran de rascarse porque tienen sarna. Entonces la sarna espiritual es el pecado. Porque cuando el cristiano ha pecado, no tiene paz, hermano. Su conciencia no está tranquila. Sabe que ha fallado. Tiene comezón. Por eso no puede ni dormir. La cabeza anda a puro demonios de tormento. Él mismo le dio autoridad a los demonios que lo atormenten. Porque ha pecado, ha abierto puertas. Tiene comezón. No hay paz en su casa. Pero como tiene pica pica, le da pica pica de pelear, de gritar. Hasta quiere ir a comprar guantes para pelear. Guantes de boxeo. No para limpiar la casa, sino para pelear. Anda sarnoso, anda chismoso. Anda chismosa, le pica la lengua. Porque anda lepra. Esa es una lepra en el espíritu hoy en día, hermano. Y podemos decir muchas cosas. Muchos pecados. No pararíamos de dar todos los ejemplos de pecado, que en la lepra, ese es el tipo de pecado actual en el cristiano y en el mundo. Pero vamos a hablar del cristiano, porque nosotros somos los que estamos acá recibiendo la palabra del Señor. Entonces, cuando ya reconoce que anda leproso, que le ha fallado el Señor, que anda en pecado, que anda en chisme, en cuecho,
y ya reconoció. Porque cuando anda en la lepra en vivo no reconoce. Anda arránquese, que se arranque, que se arranque y se arranque y no se presenta ante el siervo. Pero cuando reconoce que está leproso, ya viene arrepentido delante del sacerdote para ser limpiado. Y dice que traer estas ofrendas, porque estas ofrendas son instrumentos para lo que es la limpieza. Sí, amén. Ya parece cosa de lo ocultismo, pero esto no es ocultismo, esto es real, hermano. Amén, amén. Porque hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Porque no hay hechicero, no hay brujo, no hay adivino que pueda sanarte el corazón, que pueda limpiarte la mente, que pueda darte paz, que pueda levantarte de entre los muertos. Solo el poder de la sangre de Cristo. Traemos las ofrendas para el Señor, hermano. Amén, aleluya. Para que se haga este olor grato. Esto, hermano, representa que cuando las avecillas eran degolladas para presentárselas al Señor como ofrenda, estas son ofrendas que se traen al Señor para ser limpiado, porque aquí dice la grana y el hisopo, y en la otra que leímos dijo el rey David: límpiame con hisopo. ¿Cómo es que lo va a limpiar con hisopo, hermano? Esto es en el espíritu, porque él estaba esperando que el Dios eterno limpiara su corazón de maldad, porque dice la palabra del Señor que del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los asesinatos, del corazón salen los odios, del corazón salen los hurtos, del corazón salen los adulterios. Por eso él precisamente dijo: lávame con hisopo, límpiame con hisopo el corazón. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica, ¿de qué? De la lepra. Y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará, ¿qué? Sus vestidos. Por eso el libro del Apocalipsis dice la palabra del Señor que lavemos nuestra vestidura, porque Cristo viene por aquella novia que está vestida blanca, con su vestidura blanca y sin arrugas. Eso es cuando el hombre, el cristiano, reconoce su pecado y el Señor perdona sus pecados. Su interior, su alma está limpia, sus vestiduras internas están blancas y sin arrugas. Gloria a Cristo Jesús. ¿Pero qué? Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un reconocimiento que hemos fallado, hermano, que hemos pecado. Reconocer que hemos hecho impiedad, que hemos hecho maldad. Porque a veces hacemos maldad y no reconocemos que hemos hecho maldad, sino que casi en la mayoría del 90% o 95% se hacen las víctimas. O los víctimos. Sino que tiene que haber ese reconocimiento de que verdaderamente hemos hecho lo malo delante del cielo, delante de la tierra y delante del Dios eterno, hermano.
Démoslo al último, hermano, que estamos. No, va sobre los pecados, pues, pero está bien. Y entonces miramos esto que es bien importante, hermano, presentarnos delante del sacerdote. Gloria a Cristo Jesús, reconociendo nuestros pecados y reconociendo nuestra maldad. Y nos vamos al libro de los Hebreos. Gloria a Cristo Jesús. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Jesús. Gloria al que vive. Hebreos capítulo 9. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a ver esta parte, hermano, que es bien importante y que es parte del conocimiento para el cuerpo de Cristo, para la iglesia, todos los que son llamados hijos del Dios Altísimo. Gloria a Cristo Jesús. Hebreos 9. Hebreos 9, verso 16. Gloria a Jesús. Te alabamos, mi Cristo. Verso 16 del capítulo 9 del libro de los Hebreos, dice así la palabra de nuestro Señor. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? Remisión. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Miramos que la sangre rociada, hermano, se constituyó, dice aquí el libro, en el tiempo de la ley. Dios se lo reveló al siervo Moisés, que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Es decir, no había perdón de pecados. Tendría que hacerse un sacrificio de animales, porque esta era la ofrenda que llevaba el pecador. Amén, aleluya. Tenía que haber muerte. Y en este tiempo, los animalitos eran los que morían para que se hiciera ¿qué? La remisión de pecado. Pero miramos algo bien importante. Dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte ¿qué? Del testador. Es decir, hermano, estaba la herencia, está la herencia. ¿La herencia cuál herencia? La herencia del reino de Dios. Esta es la herencia, es la remisión de pecado para el pueblo de Dios. Pero dice que esta herencia se convierte en algo escrito, es decir, un testamento. En el testamento está escrito la herencia. Pero dice que para que haya que se reciba la herencia, primero tiene que haber que muerte. Es decir, para que el hombre reciba el perdón de pecado, tiene que darle muerte al viejo hombre. Mientras no le dé muerte al viejo hombre, no puede gozar de la herencia. Por eso dice, porque donde hay testamento,
donde está escrita la promesa, donde está escrita la ley, donde está escrita la herencia, es necesario que intervenga muerte del testador. También lo sabemos que ya estaban anunciando, ¿verdad?, lo que era la muerte de Cristo. Pero Cristo ya pagó el precio por nosotros. Pero ahora también aquí estaba para que aquel pecador le diera muerte al pecado en el arrepentimiento. Pero en este tiempo dice que se hacía a través de ¿qué? De las ofrendas y del derramamiento de las ofrendas, que eran los animales. Y dice aquí el 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Miramos en el Viejo Testamento, cuando Cristo no había venido, cuando Cristo no había muerto, el testamento dice que fue instituido, es decir, fue escrito, fue hecho ley a través de muerte. Había muerte, había derramamiento de sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, dice, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata, hisopo y roció, dice, todo el mismo libro, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también la sangre, con la sangre todo el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Ahora, ¿cuáles son los vasos? Somos nosotros, hermano. Nosotros somos los vasos, somos la vasija que fuimos hechos con las manos del alfarero. Y casi dice, todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Démosle ese fuerte aplauso al Señor, hermano. Entonces aquí miramos claramente, hermano, que tiene que haber remisión. Con la remisión tiene que haber ¿qué? Derramamiento de sangre, en el cual miramos que Cristo derramó la sangre para el perdón de pecado por ti y por mí. Ahora nos vamos a ir al libro de Lucas capítulo 15, hermano. Capítulo 15, verso 22. Donde nosotros empezamos cuando el hijo le dijo al padre, he aquí he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y dice el verso 22, pero el padre dijo a su siervo, oiga bien, cuando ya el hijo reconoce su pecado, cuando ya el hijo va y se humilla delante del padre, 15:22 del libro de Lucas. Entonces aquí miramos que el hijo está dispuesto a recibir cualquier juicio que el padre le tenga listo. Como dije, si le tocaba, si lo manda a lavar los baños, si lo manda a estar de portero, si lo manda a barrer las calles, él estaba dispuesto, hermano. Y a su corazón estaba listo, preparado. Pero mire qué es lo que dice el 22.
Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traer el becerro gordo, matadlo y comámoslo y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gloria al que vive. Gloria a Jesús. Aleluya. Miramos, dice que hemos leído, ¿verdad? Que dice que el Padre fue movido a misericordia, hermano, cuando vio a aquel hijo que verdaderamente iba derrotado, pero humillado delante del Padre, hermano. Como cuando un padre mira a su hijo, hermano, acabado. Pero el hijo llega al padre y le pide perdón. ¿Cómo se siente el padre? Es movido a misericordia en su corazón para con su hijo. Porque dice, las escrituras nos revelan y dice: si vosotros que sois malos, nos llaman como padre. Si nosotros que sois malos sabed dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial. Amén. Dios, Señor Jesús. Y aquí lo miramos reflejado en la Escritura, hermano. Cuando dice: pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Cuando el pecador viene arrepentido delante del Padre, dice que Él cubre, dice, las multitudes de pecados. Todos los pecados son echados, dice, al fondo de la mar, hermano. Y Él ya no se acuerda más de esos pecados. Pero aparte, hermano, viene y dice que al hijo lo vistió con las mejores ropas, puso calzado y puso anillo en sus manos, porque el anillo representa autoridad. Es decir, que ya que el cristiano ya no es cola, sino que es cabeza. Si la mujer lo caceroleaba, hermano, ya no lo sigue sarteneando en la cabeza, sino que el Padre le da autoridad sobre su casa, le da autoridad sobre su vida, dirige sus pasos, pone ¿qué? Calzado en sus pies, hermanos, y pone, dice, las mejores vestiduras, es decir, el Señor lo cubre de toda vergüenza. Aleluya. Ya no hay demonio, no hay diablo ni Satanás que pueda venir a acusarte. Aleluya. Dios. Por cuanto el Padre ha perdonado tus pecados, ha perdonado tus transgresiones, ha perdonado tu maldad, ha limpiado tu corazón con hisopo. Y traed, dice el 23, el becerro gordo y matarlo y comámoslo y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Así es el Padre Celestial, hermano, cuando dice que un pecador se arrepiente, hay fiesta en el reino de los cielos. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Nos vamos a poner de pies y vamos a hacer una oración, hermanos. Gloria a Jesús. He pecado contra el cielo y contra ti. Gloria a Jesús. Pongámonos de pies y vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Gloria al que vive. Aleluya. Dylan, levantemos nuestras manos.
bendito, y te damos gracias, mi Dios eterno, Dios poderoso, porque nos has dado, Padre, esta palabra. Nos has, Padre amado y bendito, estamos delante de ti, delante de tu trono de gracia, pidiéndote perdón, Padre Santo, por todo pecado, toda iniquidad, toda maldad, mi Cristo eterno. Hoy venimos clamándote, Padre, para que tu diestra poderosa sea vistiéndonos con esas vestiduras blancas, con esas vestiduras resplandecientes, oh mi Cristo eterno. Quita toda maldad, borra, Padre, todo pecado, toda impiedad de tu pueblo. Hoy, Padre amado y bendito, hoy vengo declarando una remisión de pecados sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, mi Dios amado. Hoy perdono a todo aquel que está viendo a través de estas redes y hay arrepentimiento en su corazón. Hoy declaro ese perdón de pecado sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia, sobre su ciudad, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy nos revestimos con la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Hoy clamamos por esos 7,000 profetas que no han doblado rodillas a Baal, mi Cristo eterno. Hoy clamamos, Padre, por aquellos caídos, que tu diestra poderosa sea levantándolo. Levanta, Padre, aquel que está muerto de entre los muertos, Padre amado y bendito. Extiende tu mano fuerte, tu mano de poder, mi Cristo eterno, tu brazo de poder, mi Dios amado. Sácalo del Seol, sácalo, oh mi Dios eterno, de las profundidades de las tinieblas, mi Cristo eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy clamamos, Padre, por tu pueblo, hoy clamamos por tus ungidos, hoy clamamos por tu sacerdocio, hoy clamamos, mi Cristo eterno, oh Dios de gloria, por todos tus hijos. Clamamos misericordia por todos los hombres de la tierra, mi Cristo eterno. Derrama tu misericordia, derrama misericordia, derrama misericordia, mi Dios amado. Sana nuestra tierra, mi Cristo eterno, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oh Dios de gloria, ya que hemos pecado contra ti, mi Cristo, hemos pecado contra el cielo, contra la tierra, hemos pecado contra ti, Padre eterno. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades. Hoy clamamos a ti, mi Cristo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ten misericordia por tu pueblo, ten misericordia por la tierra, mi Dios eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh sí, Señor, gracias te damos por esta palabra. Gracias te damos por tu sangre poderosa, esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario, mi Dios eterno. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Gloria a Jesús. Aleluya.